Veamos entonces. Histología del diente. El órgano dental es considerado un órgano, un solo diente. Los demás dientes también son órganos entonces. ¿Por qué? Porque está constituido de tejidos. Y estos tejidos son el complejo pulpo-dentinario, el ligamento periodontal, el cemento. Pero aquí hay que destacar muy bien de lo que viene a ser el esmalte. El esmalte maduro ya no es considerado un tejido. Cuidado eso con el examen. No sería un tejido. ¿Por qué? Porque no tiene células. Para que sea tejido tiene que tener células. ¿Me entienden? Y el esmalte maduro no tiene células. Es considerado una excrescencia, es considerado una cobertura mineralizada, por supuesto. Claro que en una primera etapa en la odontogénesis sí se considera el órgano del esmalte porque tiene células, los ameloblastos. Pero una vez que termina de formarse el esmalte, ya no tiene células, ¿no? Esto es lo interesante poder reconocer en el diente. Vamos a decir nosotros, regionalizar anatómicamente un diente. Tiene una corona, pero corona clínica primero es lo que se observa con los ojos, diríamos, de manera directa en la boca, y eso es clínico, ¿no? La corona clínica. Pero la corona es la apariencia, no es la realidad, porque la realidad está mucho más abajo, ahí, en el surco, más abajo de la encía. Entonces la corona anatómica está hasta mucho más abajo, ¿ya? Hasta donde cubre el esmalte. Entonces hay que diferenciar dos tipos de corona, una corona anatómica y una corona clínica. Mucho cuidado. En lo que nos toca ahora estudiar la histología, vamos a hablar de la anatomía. No te olvides que la histología es anatomía también. La anatomía es una sola. La embriología es anatomía, es parte de la anatomía del desarrollo. La histología es anatomía. La anatomía macroscópica es anatomía también, ¿no? Pero con diferentes puntos de vista. Es una sola la anatomía. Entonces vamos a estudiar la corona anatómica. A partir de ahí, en esta forma de filo de cuchillo que termina el esmalte, que más adelante, cuando estén ya en clínicas, les diré, son las famosas cuñas adamantinas. Por ahora no todavía. Hasta ahí va el cuello. Y luego tenemos la raíz del diente, la que se inserta dentro del hueso alveolar, ¿no? Mediante un tejido conjuntivo fibroso denso y regular, que va a ser el ligamento periodontal. El diente está sujeto en el hueso mediante este tejido conjuntivo, que lo vamos a estudiar en detalle. Por ahora estoy mencionando de manera general. Es el famoso ligamento periodontal. El ligamento periodontal, ya les digo, adelantándoles un poquito, es un tejido conjuntivo denso y regular, ¿no? Con abundantes fibras colágenas del tipo 1 por ahora, pero que lo vamos a estudiar más adelante. Y luego tenemos al hueso alveolar. Pero la raíz del diente está cubierta por el cemento, ¿no? Y más adentro del cemento está la dentina, miren, de color amarillo, todo eso que es parte de la corona y parte de la raíz se llama la dentina. Mucho tiempo atrás se conocía como marfil. A la dentina se lo conocía como marfil. Ahora casi ya no. Se dice dentina, pero a la dentina no hay que estudiarla individualmente, sino con la pulpa. Hoy día se habla del complejo pulpo dentinal. Y es que la pulpa misma es la que se encarga de formar la dentina. ¿Listo? Y porque parte de la pulpa, sus células, como son los odontoblastos, están encajados dentro de la dentina. Sus prolongaciones citoplasmáticas, que lo llamaremos fibras de Thoms,
Más adelante veremos que están dentro de los túbulos dentinarios de la dentina. Por eso hablaremos de complejo pulpo dentinario, el CAD, que se llama, ¿no? Bien, ahí está. Hemos hecho un pequeño esbozo para conocerle al diente y sus características, sus tejidos, ¿no? Entonces vuelvo a decir, la pulpa con la dentina es el complejo pulpo dentinario, es un tejido. El cemento que tiene células es un tejido. Aunque vamos a ver más adelante que en la parte superior el cemento no tiene células, pero sí los tiene mucho más abajo, ¿no? Pero es considerado un tejido. El esmalte maduro ya no es tejido, ¿no? ¿Está clarito? Bien, empecemos entonces hablando del esmalte. Y tenemos que estudiarlo con mucho detalle al esmalte. Aquí empezamos. El esmalte, llamado también tejido adamantino. El esmalte es el tejido más duro de nuestro organismo. Tan duro que se lo compara con el diamante. El diamante no se deja rayar ni con el acero, ni con otro tipo de fresas. En el caso, ¿no? Nosotros utilizamos fresas de diamante. Fresas quiere decir son unos instrumentos para perforar los dientes. Por lo tanto tenemos de acero, no lo hace ni mella el esmalte. Utilizamos de carburo, carborundum, tampoco. Tenemos que utilizar de diamante para perforar, ¿no? Entonces, el diamante es uno de los tejidos más duros. Tiene esa misma dureza, aunque lo vamos a explicar en Mohs más adelante, ¿no? Tiene 5 Mohs de dureza, pero eso más adelante. Entonces ahí está el tejido adamantino, es el más duro del organismo humano, ahí está. Se origina, esto es interesante, del ectodermo. Y el ectodermo origina el epitelio de la boca. El epitelio de la boca, que en un principio en la vida embriológica se llama estomodeo bucal, donde todavía no está bien conformado, pero sí tiene un epitelio, ¿no? Que proviene desde las crestas del tubo neural. Entonces, este epitelio de la boca será el que origine al esmalte. ¿Listo? El esmalte tiene un origen epitelial y proviene del ectodermo. Y el ectodermo se origina desde las crestas del tubo neural. Así es la embriología, interesante. Y esto es sumamente, como diríamos, a destacar, porque más adelante, cuando nos veamos en cuarto año, yo les haré recuerdo y les diré, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las células epiteliales que formaban el esmalte? Ahora están formando tumores en la boca, ¿no ves? En vez de formar diente, han empezado a formar tumores. Y mira, ni siquiera benignos, sino malignos. Y son tumores propios para los odontólogos. Eso no lo va a ver el médico, nada. Nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Por eso es interesante empezar a aprender de verdad. Esto no es para dar el examen, esto tiene que ser formativo en tu vida profesional. El ectodermo. Su matriz orgánica es de naturaleza proteica. El esmalte, sí, pero aquí tenemos que subrayar. Esas proteínas que forman el esmalte son, pregunta para el examen, no colagénicas. No es como el conjuntivo que forma proteínas del tipo colágeno. Y hemos visto hasta 35 subtipos de colágeno ya son ahora, ¿no? 35 subtipos de fibras colágenas. Pero en el esmalte las proteínas son no colagénicas. Por favor, esto que sea importante. ¿Y dónde están las proteínas colágenas? Las que provienen del conjuntivo, pues. Y estas no provienen del conjuntivo, estas provienen del epitelio.
A ver, del ectodermo. Entonces, no formarán proteínas colagénicas. Esta es la gran diferencia, queridos amigos. Ya está. Contiene cristales de hidroxiapatita. Cierto, mayoritariamente, la hidroxiapatita de calcio constituye el fosfato de calcio, que viene a ser la mayoría de los minerales. Pero más adelante veremos que no solamente existe hidroxiapatita de calcio, ¿no? Existen otras sales minerales que hacen el componente inorgánico del esmalte, ¿no? Fosfato de calcio, carbonato de calcio, hidroxiapatita de calcio, fluoroapatita de calcio, cadmio, estroncio, zinc, vanadio. Bueno, tiene gran cantidad de minerales el esmalte. Pero por ahora destacaremos al más abundante, la hidroxiapatita de calcio. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, el esmalte es eminentemente mineralizado. Más adelante, en los apuntes que tengo, están como 95%. Eso, digamos, en la versión de la escuela latina, pero en la versión americana, ellos significan el 96,6% de minerales. Esto es importante para significar al esmalte. Los ameloblastos, tras completar la formación del esmalte, ahí dice, involucionan, desaparecen, y claro, no tiene células. Y esa muerte celular está programada y se llama apoptosis. Pero estas células se quedarán como el órgano reducido del esmalte. No es que desaparecen, no. Van a ir a formar el famoso capuchón pericoronario, el que rodea la corona del esmalte, una capa de células ameloblásticas disfuncionales que ya no funcionan, que están, podemos decir, casi jubiladas para nosotros, con su estrato intermedio, pero que en algún momento podrían activarse y en vez de formar esmalte, formarán tumores. Esto es lo más fantástico que ocurre con el famoso órgano reducido del esmalte, que vienen a ser los ameloblastos, que ya no forman esmalte. Quiere decir que han disminuido su capacidad formativa, pero van a ir a formar el órgano reducido del esmalte, el famoso capuchón pericoronario. Esto es fantástico, por eso hay que relacionarlo todas estas cosas. Pero el capuchón pericoronario ayuda a erupcionar al diente. Es como la guardia que empieza a abrir el campo, como al presidente. Sus motociclistas se adelantan para poder abrirle el paso, ¿o no? Y el presidente pasa luz roja y todo. Así es igualito. Los ameloblastos ya disfuncionales, que forman el capuchón pericoronario, abrirán el espacio para que el diente erupcione. Y cuando tiene obstáculos, ese capuchón pericoronario puede volverse quiste, puede volverse tumores. Mira, ahí está la importancia, por eso tenemos que estudiarlo, pues. La ventaja que yo tengo es que manejo la parte histológica y también la parte de patología. Entonces sé lo que estoy enseñando, sé lo que tienes que saber. ¿Qué te va a servir útil para tu vida profesional? Por eso te digo, este tema es ineludible, no para dar el examen, es para tu vida profesional. Es lo que tienes que saber. Y ahí está, los ameloblastos, tras completar el esmalte, claro, involucionan, es decir, se quedan envejecidas estas células por apoptosis, que es una programación. Apoptosis claro que es la muerte, pero no mueren del todo estos ameloblastos. Están ahí formando el capuchón pericoronario. El esmalte maduro es una estructura acelular, ahí está lo que dijimos, por eso no es considerado tejido. Además es avascular, es aneural, es linfático. Mira eso, yo podría ponerte en el examen, ¿no? El esmalte es considerado, inciso A, un tejido. Inciso B, es vascularizado. Inciso C, tiene linfáticos. Inciso D, no sé, pues, a ver, ¿qué podría poner? Tiene nervios. Ya, digamos, ¿no? Cualquiera de ellas podría poner. Todas son correctas.
Ninguna es correcta. Ninguna, pues, Ninguna de las anteriores. ninguna es correcta. Así podría poner. Ninguna es correcta, ¿no? Claro. Si el esmalte no es tejido, no tiene ni nervios, ni vasos sanguíneos, nada, pues no sangra, ¿no? Ahí está. Es puro mineral. Casi 96,6%, casi por no decir, es puro mineral, ¿no? No posee poder regenerativo, aunque hay un fenómeno de remineralización, pero no puede regenerarse. Cuando se destruye el esmalte, se fractura el esmalte, no cicatriza. Esta es la situación que nosotros conocemos. Es el único tejido que no puede reintegrarse. Los demás tejidos del conjuntivo sí pueden cicatrizar, regenerarse. Pero el esmalte, como no tiene células, ¿quién le va a regenerar? ¿No es cierto? El esmalte maduro, me refiero. Esto es importante entonces. Al no tener células, no tiene poder regenerativo. Por si cuando hay caries, listo, es irreversible, ¿no? Sigue adelante. Aunque en los primeros estadios, cuando se está perdiendo el mineral, menos del 50%, ya podemos remineralizar utilizando flúor en alta concentración. Eso se los digo aparte de los textos. Es la única condición para poder recuperar los minerales, pero en una etapa muy incipiente, como decimos, ¿no? Porque después, cuando hay cavitación, huequito en el diente, ya es tarde, ya no podemos hacer nada. Así es. Entonces, por eso el poder regenerativo disminuido, nada, no tiene, aunque se puede remineralizar. Bueno, vamos hablando de algunos conceptos también. En los dientes erupcionados está tapizado por una película primaria que ejerce una función protectora, posteriormente cubre la película secundaria de origen salival. Esto es interesante, ¿no? Es decir, cuando erupciona el diente, va acompañado de su capuchón pericoronario. Esto es lo interesante. Ese capuchón pericoronario, donde las células por apoptosis se quedan disfuncionales, ¿no? Le ayuda a erupcionar, pero está cubierta. Pero inmediatamente mastica, se perfora y ese epitelio, que células epiteliales que formaban el órgano del esmalte, van a ir a formar parte del manguito epitelial, llamado también epitelio de adherencia, epitelio del surco gingival. Eso lo voy a explicar con mucho detenimiento cuando esté manejando encía. Ahí se va. Eso es interesante, ¿no? Mientras tanto está tapizado por una película primaria que ejerce una función protectora y posteriormente cubre como una película secundaria de origen salival. Una vez que se perfora y se quedan los restos para el cuello. Así es. Por la superficie interna se relaciona con la dentina por medio del K. Sí, ahí está. Con la dentina, ¿no? Y es que la dentina, como veremos más adelante, cubre un poquito al esmalte. Esto es lo interesante. El esmalte con el cemento del diente no están prácticamente así punta con punta, aunque hay algunos casos, ¿no? Pero siempre el cemento cubre ligeramente a la dentina, por eso decimos se relaciona con la dentina por medio de la confusión amelodentinaria, ¿no? Por la relación amelodentinaria. Esa relación entre el esmalte y la dentina es otro de los elementos importantísimos. Si no la conocemos, esa formación que yo voy a decir tiene formación de cremallera, porque no hay una explicación hasta hoy día cómo es posible que una relación física, porque oye, el esmalte no está colado, no está pegado con ningún elemento a la dentina, porque son dos tejidos de distinto origen. El esmalte es de epitelio y la dentina es del conjuntivo, pero ambos se relacionan, ¿no? Íntimamente, dos tejidos duros, pero es una relación física. Esa relación física, no hay un pegamento, nada que le pegue, tiene un diseño estructural. Ni siquiera la ingeniería nos puede explicar cómo la unión en cremallera, que les voy a mostrar, es ondulado,
hace una relación tan resistente y el esmalte no se desprende de la dentina. Pero hay enfermedades hereditarias donde este diseño maravilloso que es de cremallera se pierde y entonces el esmalte con la dentina es lineal. Ejemplo de las famosas dentinogénesis imperfectas, patologías que veremos, ¿no? El primer mordisco basta, digamos, de morder nada más una marraquetita dura, se cae el esmalte. Por este diseño de la unión esmalte-dentina, esta caracterización. Entonces miren ustedes cómo nos vamos a explicar las enfermedades ahí, si no conocemos que la relación, el CAP, ¿no? La conjunción amelo-dentinaria es una relación estructural en cremallera. A nivel cervical el espesor del esmalte es mínimo, ¿cierto? Se adelgaza, se afila como si fuera un cuchillo, y él se no sabe. Se llaman las cuñas adamantinas, les dije, ¿no? Y se relaciona con el cemento, porque el cemento cubre ligeramente al esmalte. Miren, esos conceptos son interesantes. Y entonces empezamos a hablar de algunas características. Voy a hablar de las propiedades físicas y luego de las propiedades químicas y las características que hacen al esmalte. Y luego hablaré de las estructuras que tenemos que observar al microscopio y explicarnos a qué corresponde cada uno de ellos. Pero empecemos por las propiedades físicas. Entre ellos la dureza vamos a ir hablando. Ahí está la dureza, ¿no? Ya hemos dicho que la dureza es igual al del diamante, ¿se acuerdan? Una dureza extraordinaria que se mide en mos. Así como se mide la longitud en centímetros o en metros, el volumen en litros, el peso en kilos, ¿verdad? La dureza se mide en grados mos. ¿Listo? En grados mos. Se dice que el esmalte de todo nuestro organismo es el más duro, es decir, que tiene 5 mos de dureza. ¿De acuerdo? La dentina tendrá menos y el esmalte tendrá menos todavía en grados de dureza. ¿Listo? Ya. De inicio, entonces, tiene 5 mos en la escala de dureza el esmalte. La dureza adamantina decrece desde la superficie libre a la conexión amelo-dentinaria, es decir, por el grosor del esmalte. Voy a volver entonces al dibujito primario. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi dibujito? Aquí está. Miren entonces. El esmalte más grueso está en el borde incisal, se llama esto, ¿no? Borde incisal o las caras oclusales de los molares y premolares. Es la parte más gruesa del esmalte. Y el esmalte se va adelgazando conforme se acerca al cuello. Por eso que se puede ver como si se afilara un cuchillo, ¿no? Como un cuchillo a este nivel. Entonces la dureza que empieza mayor en este sector por el mayor grosor, en la parte cervical del cuello, se adelgaza el esmalte y disminuye el grado de dureza. A eso me refiero. ¿Listo? Cuanto más grueso, más resistente, más dureza. Cuanto más delgado, y en esta parte, miren ustedes, se adelgaza el esmalte. Nosotros llamamos cuñas adamantinas porque parece una cuña, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se adelgaza el esmalte. Entonces, tiene menor resistencia. Pero no solamente es por el grado de mineralización, sino además por la organización que enseguida hablaremos del esmalte. Porque vamos a ver que la estructura histológica del esmalte está formado por los prismas del esmalte. Y los prismas del esmalte están constituidos de pequeños elementos mineralizados llamados los cristalitos del esmalte. No es lo mismo cristalito que prisma de esmalte, lo vamos a aclarar eso. El tamaño, ¿no? Y el número de cristalitos, son miles de cristalitos que formarán un prisma del esmalte, ¿no? Entonces, vamos a indicar nosotros que en el esmalte existe un esmalte prismático
y otro prismático. ¿Y por qué lo decimos así? Es como un club el prisma de esmalte donde los cristalitos se organizan, se ponen paralelos, transversales, se organizan en la cabeza cola. Pero en la parte cervical, el esmalte ya no se organiza en prismas. Los cristalitos están, digamos así, un poquito más de manera anárquica. Y a eso se llama esmalte aprismático. Entonces, ustedes todos saben que si yo pusiera paralelos a más lápices, difíciles de romper, ¿no es cierto? En cambio, si tomo uno por uno, los puedo romper con mayor facilidad. Es igualito, cuando no se organizan los cristalitos del esmalte en un prisma del esmalte, se ponen anárquicos, entonces muy rápido para romperse. Y eso es lo que va a ocurrir. El esmalte más débil está a nivel del cuello y en otro sector donde prácticamente a veces con solo rechinar los dientes, apretarlos fuerte, el esmalte salta en el cuello de los dientes. ¿Y no? Y son enfermedades que las conocemos como las infracciones, ¿no? Entonces, o efracciones también. Es decir, son patologías que los vamos a... afracciones también, ¿no? Se los conoce como afracciones, pero esa es patología, pero la explicación está en la organización de sus prismas del esmalte. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora estoy hablando del grado de dureza. Este es el borde incisal, donde hay el esmalte más grueso, y el esmalte más delgado está en el cuello de los dientes. ¿Listo? Ya, hasta ahí estamos entendiendo. Entonces, vamos con las propiedades físicas. Ahí está. La dureza adamantina, entonces, decrece desde la superficie libre, desde el borde incisal, conforme se va acercando al cuello. No se puede ver la frente cara. Ay, Dios mío. A ver si los pondré en color amarillo. Es que la luz es el tema. A ver. Ojo. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, adulto, mejor. Ya. Ya. 5 en la escala de Mohs, la dureza adamantina decrece desde la superficie libre a la conexión amelodentinaria, es decir, el cuello del diente, ¿no? Ahí está. Las variaciones de macrodureza del esmalte dependen de la diferente orientación de la cantidad de los cristalitos y los prismas. Ahí está lo que les decía, ¿no? Cómo se organizan. Si se organizan, un prisma del esmalte tiene una forma de paleta de ping-pong, así más o menos. Miren, se los voy a hacer un dibujito. Así. ¿No? Y esto es tridimensional, así. Un prisma tiene millones de cristalitos. Esta parte del prisma se llama la cabeza. La cabeza. Esto se llama la cola. Y esta partecita puede ser el cuello. Entonces un prisma tiene una cabeza, una cola y una parte del cuello. Ya. En esta parte los prismas se ponen paralelos entre sí. Lo estoy poniendo así porque esto es longitudinal. Pero si lo ves así, vas a ver como un redondito, ¿no ves? Entonces son así, casi paralelos entre sí los prismas de todo esto. Y aquí se ponen longitudinales, así. Entonces en un prisma están millones de cristalitos que están organizando un prisma. Y el esmalte tiene miles de prismas, pues, por supuesto. Entonces son millones de millones de millones de cristalitos del esmalte. Cada cristalito tiene una forma hexagonal, así. Aquí adentro, si tomara un cristalito, lo agrandara, tendría una forma hexagonal en un corte transversal. Perdón. Con 6 caras tiene que ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Hexagonal, ¿no? Así más o menos tiene la forma, un cristalito. Bonito que está formando acá, que es del orden de los nanómetros. Y los prismas tienen micrómetros de tamaño, que ahorita lo vamos a decir. Entonces, estos cristalitos, los cristalitos, en última instancia, es la mineralización, la cristalización de la hidroxiapatita de calcio.
del carbonato de calcio. O sea, los cristales, las sales minerales, cristalizan y forman los cristalitos. ¿Te das cuenta? Es puro mineral. Puro mineral. Entre cristalito y cristalito ahora, claro, hay poca o escasa proteína no colagénica para formar los prismas del esmalte. A eso me refiero. Las variaciones de macrodureza del esmalte dependen de la diferente orientación y cantidad de los cristalitos en los prismas. Entonces un prisma tiene forma de paleta de ping pong, ¿no? En cambio los cristalitos ahí adentro son miles que tienen forma hexagonal. Depende de la orientación. Aquí están transversales, en la cola están longitudinales, le dan la orientación y la dureza al esmalte, porque no solamente depende del grado de mineralización, sino la disposición de los cristalitos. Como les decía, si yo tengo varios bolígrafos dispuestos paralelamente, son difíciles de romper y así adquiere una dureza extraordinaria de esos 5 mohs el esmalte, ¿no? Por esa orientación se ponen paralelos o transversales sus cristalitos. Eso quiero que me entiendan. Ahí está. Perfecto. Andamos bien. Oh, otra cosa más que tengo que cambiar. La elasticidad. ¿Tendrá elasticidad el esmalte? Sí tiene, ¿no? Sí tiene. Y lo vamos a ver. ¿Qué elasticidad? Muy escasa. Depende de la cantidad de agua. ¿El esmalte tendrá agua? Sí tiene. Increíblemente, el segundo elemento que constituye el esmalte es el agua. Y el agua está en un 3% a un 4% en el esmalte. Si teníamos 96 más 3%, ¿cuánto sería? 99, ¿no? Y entonces nos sobraría 1% que serían las proteínas. Mira. Entonces en primer lugar están los minerales, en segundo lugar el agua y en tercer lugar las proteínas en el esmalte. No te vayas a olvidar. Es un tejido frágil con tendencia a fracturarse, grandes fracturas o pequeñas fracturas. La elasticidad es mayor en la zona del cuello, claro, porque es más delgado. Y vaina de los prismas con el mayor contenido de sustancias orgánicas, ¿cierto? Ahí está otro de los conceptos. La permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? A ver, capacidad de poder facilitar la circulación particularmente del agua, ¿no? La permeabilidad es escasa, aunque lo digo ahí, como una membrana semipermeable, permitiendo la difusión del agua. Ahora, no crean que los minerales, el agua, todos los componentes químicos del esmalte es perenne, eterno. No, no, no. Los minerales se van renovando, aunque lento, en el esmalte se renueva. El agua se renueva, ¿no? La colágeno, las proteínas también. A eso se llama aliestéresis, con H. Aliestéresis. Entonces, eso no está en sus libros y podría preguntar, ¿no? ¿En el esmalte se produce aliestéresis? Sí. ¿Qué es la aliestéresis? Con H se empieza a escribir. ¿Qué es la aliestéresis? El recambio de los minerales. Lento en el esmalte, pero existe. El agua también se va renovando. Posee una propiedad de captación continua de iones de la saliva. La saliva misma tiene agua, pues, ¿no? Hemos visto en la anterior clase. Entonces esta agua es capaz de renovar la superficie externa del esmalte. Así es. Y también permite la difusión de minerales, iones que están dentro de la saliva. En realidad podemos decir que es más semipermeable y muy reducido ya en los ancianitos. En los niños es mucho más fácil renovar las sales minerales, el mismo agua, que en los ancianitos, porque ya es mucho más mineralizado en los viejitos. Continuamos con algunas propiedades. La radioopacidad, y esto es a nivel de los rayos X, que es mi especialidad, y yo la conozco muy bien. La radioopacidad es muy alta, es la más radiopaca frente a los rayos X.
es la que produce mayor absorción de los rayos X por el grado de mineralización, ¿no? La absorción radiológica, ¿en cuál tejido se da? En nuestro organismo. ¿Cuál es la más alta? El esmalte. ¿Listo? Tiene una gran radiopacidad. A ver, ¿cuál es la composición química del esmalte? Lo habíamos dicho, ahí está, 96,6% desde la escuela americana, y en la escuela anglosajona, o hasta latina, dicen 95%. 96% son los minerales, la inorgánica, la composición inorgánica. Y entre ellos ya hemos mencionado la hidroxiapatita del calcio, fosfato del calcio, carbonato del calcio, ¿no? Hidroxiapatita del calcio, ahí está. Pero también existen oligoelementos como el potasio, hace rato hemos dicho potasio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, cobre, zinc, vanadio, hay que aumentar ahí, zinc y vanadio. El agua está en segundo lugar, habíamos dicho. Ahí está, en un 3%, lo que dijimos, ¿no? Y finalmente las proteínas no colagénicas estarán en un 1%, siendo las proteínas que vamos a mencionar enseguidita las enamelinas, las amelogeninas, las penachinas, las tuptelinas, el ácido paraldúmina, ¿no? Y muchas otras proteínas más que las vamos a mencionar uno por uno. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. ¿Qué más podemos mencionar? Su matriz orgánica aquí. Les voy a poner en amarillo porque no se lee muy bien. Ya está. El componente más importante es de naturaleza proteica en la matriz orgánica, ¿no? En ese 1% que son las proteínas, que se llama matriz orgánica, va a tener las proteínas que son polipéptidos. Claro, ¿quién no sabe? Si es un aminoácido será monopéptido, si son dos aminoácidos dipéptidos, dipéptido, pentapéptido, polipéptidos, oligopéptidos también, ¿no? Ya los conocemos. Solamente cuando tienen más de 120 aminoácidos hacen las proteínas, mientras tanto son oligopéptidos, ¿verdad? Ya pues, eso sabemos. Entonces, ahí está. La mayoría son polipéptidos, oligopéptidos. Entre estas proteínas están las amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas, amelinas, tuptelinas, penachinas, ahí le falta penachinas, y la paralbúmina. Entonces yo les puedo poner, son considerados proteínas del esmalte. Les pondría ahí colágena 1, colágena 2, nada de colágenas, ¿no? Nada. Las proteínas del esmalte son no colagénicas. Ojo, lo estoy diciendo. No te confundas, pero en cambio si les digo las proteínas del esmalte son colágeno 1, después les pongo ameloblastina, enamelina, amelogenina, tuptelina, excepto, les diré uno, ¿no? La apos, ¿sí? No hay colágeno, listo, los demás son, ¿no? Bueno, podemos preguntar de distintas maneras, ¿verdad? Y aquí tenemos más elementos de la parte química. Pues, las amelogeninas, ¿qué son? Vamos a empezar hablando una por una ahora las proteínas. ¿Qué son las amelogeninas? Son moléculas hidrofóbicas, ricas en prolina. Estos son aminoácidos, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Prolina, glutámico, histidina y leucina. ¿Qué son esos? Aminoácidos, ¿no ven? Ya sabíamos los aminoácidos esenciales, ¿o no? ¿Sí? ¿O ya se han olvidado de los aminoácidos esenciales? 3 tristes argentinos metieron en sus valijas historia de leucocitos lisos y solo encontraron fenilalanina. ¿Se acuerdan de eso o no? 3 vendría a ser la treonina, triptófano,
metionina. En sus valijas, valina, ¿no? Isoleucina. Y luego fenilalanina. Esos son los aminoácidos esenciales. Pero también hay aminoácidos no esenciales. ¿Te acuerdas o no? Y son estas, pues. Prolina, el ácido glutámico, la histidina y la leucina. Entonces estos aminoácidos formarán parte de las amelogeninas. ¿Listo? Son las más abundantes, dice, y disminuyen progresivamente a medida que se aumenta la madurez del esmalte. Por lo tanto, cuando va madurando, consolidando el esmalte, disminuye esta cantidad. Denominadas proteínas del esmalte. Inmaduro. Subraya esto, por favor. Si te digo entonces, ¿cuáles son las proteínas del esmalte inmaduro? Las amelogeninas. ¿Listo? Es cuando se está formando el esmalte, empiezan a aparecer estos aminoácidos. Ahí está. Se localizan entre los cristales de las sales minerales, ¿no? Y están formando parte de esa estructura. ¿Qué proteínas están en el esmalte inmaduro? Las amelogeninas. Son las primeras entonces en formarse. Las proteínas no colatínicas, ¿no? ¿Estamos? Ya. Mucho interés. Ahora, esas serán, a ver, las amelogeninas. Ahora, ¿qué pasa con las enamelinas? ¿Qué pasa con las enamelinas? Ahí está. Son moléculas hidrofílicas. Nosotros hemos empezado a manejar una terminología. Hidrofílica cuando tienen apetencia por el agua. Hidrofóbica cuando no apetecen el agua, ¿no? Estas son hidrofílicas. Mira, eso quiere decir que el agua lo pueden renovar desde la saliva. Ricas en serina, en ácido aspartico y glicina. Y se localiza en la periferia de los cristales formando proteínas de cubierta. Entonces te preguntaré en el examen parcial. De las proteínas del esmalte, ¿cuáles son consideradas proteínas de cubierta de la superficie? Respuesta, las enamelinas. Las enamelinas, ¿no? Porque ¿dónde está? Las amelogeninas son del esmalte inmaduro. Seguimos. Vamos a hablar ahora de las ameloblastinas. Suenan igual, ¿no? Pero no son las mismas proteínas. Repasemos con ustedes. Unas son las amelogeninas, otras son las enamelinas, y ahora vamos a hablar de las ameloblastinas. Todas son no colagénicas. Voy a ponerles con amarillito para que se vea bien esto. ¿Están apuntando? Pueden tomar las fotos, lo que quieran ustedes, no tengo problema. Las ameloblastinas, como ponemos acá, se localizan en capas más superficiales del esmalte y en la periferia de los cristales representan el 5%. Mira, interesante, ¿no? Las ameloblastinas, pero ya están formándose en el esmalte maduro. Esas son las ameloblastinas. Las tuptelinas, llamadas también penachinas, su otro nombre es penachina. ¿Por qué vamos a decir que son penachinas o tuptelinas? Porque están en los penachos que ahorita voy a hablar. Forman los penachos. Bien, se localiza en la unión amelodentinaria y en el CAP. ¿No es cierto? Justo ahí, se los voy a mostrar. Las penachinas, los penachitos son especie de arbolitos secos sin hojas, parecido a unos arbolitos que se ven al microscopio. Y entonces son áreas de menor mineralización donde están las tuptelinas, también llamadas penachinas. ¿Listo? Así es. Se localiza, por eso, en la unión amelodentinaria del proceso de formación del esmalte. Representa el 1 al 2% del componente orgánico. Ahí están las tuptelinas.
¿Y qué pasa con la paralbúmina, que también es otra de las proteínas? Se los pondré con amarillo porque no está saliendo muy bien el color. Ahí está. Se identifica en el polo distal del proceso de TOMS. ¿Y qué es el proceso de TOMS? Son prolongaciones que tienen los odontoblastos, ¿no? Del sector de fusión asociada al transporte de calcio y medio intracelular. Además está presente, estas proteínas existen en pequeños porcentajes del ácido codrutil, es un ácido, ¿no? Cuarzo sulfato, mira, a ver. Ahí está el paralbúmino. ¿Qué más tenemos como matriz orgánica? Se los pondré con amarillo, ¿no? Sales minerales cálcicas. Básicamente fosfato de calcio, carbonato de calcio, que se depositan en la matriz del esmalte, dando el origen al proceso de cristalización. Son los cristalitos que les decía hexagonales. Existen también oligoelementos que son iones, ion fosfato, magnesio, hierro, flúor, manganeso. El flúor, ahí está. ¿Y por qué usamos flúor en el esmalte nosotros? A ver, lo vamos a ver. Incorporado a cristalitos, aumenta la resistencia. Los iones de flúor pueden sustituir a los grupos de hidroxilo. En el esmalte superficial existen dos componentes, el flúor y los carbonatos. ¿Ya? El agua. A ver, vamos con el agua, muchachos. Tercer componente que está en el segundo lugar, ¿no es cierto? Más o menos en un 3%. Se localiza en la periferia de los cristalitos, constituyendo la denominada capa de hidratación. Entonces podemos preguntar en el examen, ¿no? ¿En qué sector microscópico de la constitución del esmalte se encuentra el agua? Ahí está. En la periferia de los cristalitos, denominándose capa de hidratación. ¿No? ¿Dónde se encuentra el agua en la estructura del esmalte? Alrededor de los cristalitos. Ahí se encuentra ese 3% de agua. Antes de irnos, vamos a mencionar las zonas del esmalte. ¿Esto se lee? Sí, ¿no? Y vamos a ver que hay estructuras en todo el espesor. Por ejemplo, las estrías de Retzius y las estriaciones transversales. Son dos componentes que estructuran microscópicamente al esmalte. También tenemos en la zona externa del esmalte las líneas de imbricación de Picredil, que se llama así, las periquematíes, las laminillas, aunque las laminillas están siendo estructurales y llegan hasta la dentina ahora, y el esmalte aprismático que les he dicho que existe a nivel del cuello. Finalmente, en los dos tercios internos vamos a encontrar las bandas de Hunter-Scheringer. Las bandas de Hunter-Scheringer en realidad no son estructura histológica, ¿ya? Solamente son áreas de iluminación con el microscopio, que cambian de oscuro a más claro porque se cortan los cristalitos y reflejan la luz. Entonces no es estructura histológica, es la reflexión de la luz nomás, formando las diazonas y las parazonas. Ahorita vamos a ver. Y finalmente, esto te lo pondré en amarillo. Y finalmente, esto. Acá, en la zona interna, los famosos penachos y los usos del esmalte. Bueno, vamos viendo, pues aquí está la estructura histológica. Bien, lo que estoy mostrándoles son los cristalitos del esmalte, los prismas, perdón, del esmalte por sus cristalitos del esmalte. Más prismas del esmalte cortados de manera longitudinal. Pero esta estructuración viene en un corte transversal de esta manera. Mira tú.
lo que yo iba dibujando, parecido a paletas de ping pong, ¿no? Esta es la cabeza y este es el cuello. Aquí están la estructuración. La unidad estructural de constitución histológica del esmalte es el prisma del esmalte. ¿Listo? Eso para el examen. ¿Cuál es la unidad estructural histológica del esmalte? El prisma del esmalte, ¿no? El prisma del esmalte. Y el prisma en un corte transversal tiene forma de paletita de ping-pong. Miren, tiene una cabeza y una cola. Aunque dicen muchos un cuellito, pero no importa. Y aquí están ordenados. Miren, ahí está, se ve así al microscopio. Y también se lo ve en cortes longitudinales más o menos hacia los prismas del esmalte. Reitero, no confundir con los cristalitos del esmalte que están constituyendo. Todos los prismas van a constituir miles de cristalitos para cada prisma, ¿no? Este es el esmalte prismático, por eso tiene prismas. Y en el esmalte aprismático nunca forman estas paletitas de ping-pong. Los cristalitos se desordenan como pueden, por eso se vuelven en el esmalte más lábil, más débil, si quieres tú. Más débil, ¿no? Ahí está. Aquí también podemos mostrarles en un dibujito a los prismas del esmalte. Miren, estos son los prismas, ahí está. La cabeza, la colita, ¿no? Y en el esmalte, en el espesor, los prismas se disponen de esta manera. En la parte incisal se ponen verticales y conforme van acercándose al cuello se ponen horizontales y oblicuos. Toditos empiezan en la relación homelo-dentinal y terminan afuera. Excepto en el cuello donde hay esmalte aprismático. Lo demás son prismas, prismas, prismas. Ahí está. Entonces, también el esmalte prismático se llama esmalte varillar, su otro nombre, aunque no lo utilizamos mucho, las varillas o prismas, ¿no? Varillas casi no utilizamos. Es el esmalte aprismático varillar. Ahí está, más cristalitos. Este dibujo es maravilloso, que cada rayita es un cristalito de esmalte, ¿no? Y ahí están los prismas del esmalte en el diente, cómo se disponen, orientándose de manera radial, como se dice. Y aquí, cuando hacemos un corte, podemos observar a menor aumento los prismas del esmalte. Miren, cientos de prismas, y estas son las capas estrías de Retzius que se forman cada día, ¿no? Las estrías, ahí está mayor aumento. Ya vamos observando las paletitas de ping-pong, que aquí era a menor aumento, ¿no? Miren, a menor aumento. Ahora mayor aumento y ya se pueden ver los prismas del esmalte. Inclusive podemos subir a mayor aumento y así es como se van a observar. Entonces, aquí está de manera longitudinal lo que constituye las capas o estrías de Retzius. Cada línea es una estría de Retzius que se forma por capas. Y aquí se forma en la primera capa de esmalte que se llama el esmalte neonatal. ¿Qué orillas? Bien, ahí lo vamos a dejar entonces, queridos amigos.